Bueno, ahora sí, la primera parte no se grabó. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar. Sé que cuesta, siempre se los digo. A mí también me cuesta el viernes, pero bueno, es importante. Nos está quedando por abordar uno de los ejes más importantes, que es el tema de fracciones y la enseñanza de las fracciones en la escuela primaria, que lo vamos a empezar un poquito hoy. Eh, entonces, bueno, estos encuentros semanales nos permiten mantenernos con un buen ritmo, digamos, si no es como que por ahí se dilata un poco el trabajo. Y además creo que es importante también el poder conversar, el poder vernos, aún que no es lo ideal, por supuesto, pero algo es mejor que nada. Así que les agradezco a todos los que hacen un gran esfuerzo por poder estar presentes. Eh, y bueno, esperemos que sea útil. Cualquier cosa que ustedes vean por ahí que les parezca que se puede mejorar o alguna sugerencia que tengan respecto, bueno, de lo que sea, vaya surgiendo en función de la experiencia que están teniendo eh, como alumnos en esta experiencia virtual. eh, Les invito a que me lo puedan comentar, me puedan decir y, y bueno, para mejorar, nos queda un trecho todavía, así que el día de hoy la intención que tengo es cerrar lo que estábamos viendo, poder hacer solo algunos comentarios respecto de la actividad que ustedes, algunos ya me entregaron, que es el práctico 4, y comenzar a ver, bueno, como les decía recién, la enseñanza de las fracciones en el nivel primario. Eh, ¿Alguna cosa que me quieran decir? ¿Se escuchó todo lo que dije bien? Bueno, voy a compartirles entonces eh, una, una pantalla. Voy a tratar de no usar el pizarrón hoy porque después me cuesta mucho preparar el video para que todos lo puedan ver dando vuelta todo lo que se grabó al revés. Bueno, acá les muestro lo que vamos a hacer en primer lugar, ¿sí? Como recién les decía, vamos a ver los problemas del campo multiplicativo que no los alcanzamos a explicar mucho la última vez y quiero utilizar dos de los ejemplos que estaban en el práctico. Esperen que... Eh, Primer problema, el de los helados. ¿Se acuerdan que charlamos incluso ayer con quienes estuvieron participando ese ratito en el WhatsApp? El problema de los helados que dice voy a comprarme un helado de dos gustos. Si quiero combinar una fruta y un dulce, ¿cuántos helados diferentes puedo elegir? Sabiendo que tengo tres gustos de fruta y dos de dulce. ¿Bien? Bueno, sabemos que es un problema del campo multiplicativo, ¿sí? Ustedes identificaron bien de que era producto de medidas y combinatorio. En este caso, eh, ¿cuáles serían las medidas que se multiplican? Porque este nombre tiene ese sentido, ¿no es cierto? Son dos medidas que se están multiplicando. ¿Cuáles son? Bueno, una de las medidas son los gustos de fruta y la otra de las medidas eh, son los gustos de dulce, ¿no? Entonces tenemos acá dos medidas que se multiplican para llegar al resultado final, ¿sí? Este tipo de problemas, yo lo que quiero es que podamos ver también un poquito el diseño curricular de Córdoba para que ustedes puedan identificar en el diseño curricular de Córdoba
donde aparece esto que estamos viendo, ¿sí? Porque de hecho, una de las actividades que yo les voy a pedir en la actividad evaluativa es que cuando ustedes presenten un ejemplo de un problema, puedan, bueno, decir para qué grado sería y mencionar dónde en el diseño curricular nos indica de que es conveniente el trabajo con ese tipo de problemas. ¿Bien? Entonces quiero volver a mostrarles el diseño curricular. Ustedes a lo mejor, voy a ver el chat que dice, ustedes en algunos de los trabajos que hicimos, yo les pedí que fueran al diseño curricular a buscar alguna información, así que seguramente que ustedes ya lo han visto, pero quiero compartirles dónde, por ejemplo, en el diseño curricular de Córdoba, encontramos este contenido. Voy a tratar de mostrarles el diseño curricular, lo pueden bajar de internet, después les puedo pasar yo la página en donde pueden encontrar todos los documentos curriculares que están vigentes y que está bueno que ustedes conozcan y que accedan en algún momento y que se familiaricen para poder encontrar allí los materiales que se van subiendo continuamente y que se van actualizando. Bien. Necesito abrir. Entonces, por ejemplo, en el diseño curricular de la provincia de Córdoba, ustedes van a encontrar, vamos a volver a la página 1. Este es el diseño curricular de Córdoba, que como ven, bueno, se actualizó hasta el 2020, ¿sí? El diseño curricular, bueno, en el índice ustedes pueden orientarse, por supuesto están todas las materias, ¿no? Matemática es una parte, pero acá tiene lengua todo, ciencias, etcétera. Matemática empieza en la página 91, como ustedes habrán ido a buscar en algún momento que yo les pedí, y a partir de la página 91, vamos a buscar, comienzan estos cuadros, en donde primero, bueno, aparecen los objetivos de la enseñanza de los distintos temas. Y después aparece un cuadro en donde tenemos los aprendizajes y contenidos, ¿sí? Es decir, ambos cuadros podríamos ponerlos en paralelo, ¿no? En el primero, en donde están los objetivos, están detallados los objetivos de estos aprendizajes y contenidos, ¿bien? Y si vamos a la página, bueno, acá tenemos los ejes de matemática, que son dos, número y operaciones, es el primer eje de contenidos. Nosotros en segundo año vemos contenido de este eje, números y operaciones. En tercero van a ver el próximo eje que es geometría y medida, con el profe Armando. Bueno, y cada una de las columnas es obviamente un grado. Cuarto grado, bueno, los ciclos, esto es el segundo ciclo, y después tenemos los grados en las columnas, ¿no? Entonces, si vamos a la página 100, acá tenemos la página 100, estamos en aprendizajes y contenidos de primer ciclo, ¿sí? Que yo ayer me equivoqué, o sea, me descoloqué cuando les dije que el problema de combinatoria que estábamos viendo era para el segundo ciclo, y sin embargo, fíjense cómo aparece al final, en realidad, del tercer ciclo. ¿Vamos bien por ahí? A ver los mensajes. Bien, recuerden que estoy grabando, así que después yo se los paso por si en algún momento se interrumpe la conexión de alguno de ustedes.
Entonces, volvemos a lo que estaba diciendo ahora. Página 100, fíjense que tenemos bueno, primera columna, primer grado, segundo grado, tercer grado. Fíjense que estamos dentro del eje números de operaciones y fíjense cuál es uno de los contenidos previstos para tercer grado. No sé si se podrá leer desde ahí, pero se los leo yo. Dice que uno de los contenidos y aprendizajes es la producción de procedimientos para resolver problemas multiplicativos. Ahí aparece problemas multiplicativos, la teoría de los campos conceptuales de Gerard Bernard, que es lo que estamos analizando, ¿sí? Cuando dice problemas multiplicativos o problemas aditivos, está haciendo referencia a esto que ahora estamos viendo nosotros. Por eso es importante poder estudiar las teorías o las distintas posturas en cuanto a la didáctica de la matemática que existen y poder ir de manera simultánea al diseño curricular para encontrar allí donde se encuentra. Esta teoría está muy presente en el diseño curricular y en los NAP. Ustedes, bueno, ahora les voy a preguntar si alguna vez trabajaron con los cuadernos para el aula, que son otros documentos que les recomiendo tener a mano y consultar porque son muy útiles, porque no solamente nos dicen qué es lo que hay que enseñar en cada uno de los grados, sino que además nos dan muchas sugerencias prácticas y ejemplos que son orientativos. Entonces, está bueno que los conozcan a estos cuadernos para el aula. Estos son de Nación. Lo que yo ahora les estoy mostrando es el diseño de Córdoba, ¿no? Pero, bueno, el diseño de Córdoba obviamente se ajusta a los NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritario nacionales, para todo el país. Perfecto. Dice acá Estefanía que el año pasado usaron los cuadernos para el aula. Bueno, vuelvo a leer lo que estaba leyendo, que interrumpí. Entonces, acá dice, se refiere tanto a aquellos en los que se acude a una multiplicación como a una división. O sea que ahí entre paréntesis, lo que está haciendo el diseño curricular de alguna manera es definiendo lo que nosotros estamos viendo ahora, que sería el concepto del campo multiplicativo. Es decir, ese conjunto de problemas que se pueden resolver ya sea con una multiplicación o con una división, que se resuelven por series proporcionales y organizaciones rectangulares. Fíjense como en este parrafito que yo estoy marcando acá, aparece los problemas de isomorfismo de medidas que vimos el otro día. Así, cuando habla de series proporcionales y organizaciones rectangulares, está refiriéndose a los problemas de isomorfismo de medidas. No aparece ese nombre, porque tampoco tiene mucho sentido. No estamos profundizando en lo que es un isomorfismo en matemática, porque no necesitamos esa profundidad, pero menciona los problemas de proporcionalidad y de organización rectangular, que esos nombres sí están, sería bueno que todos los docentes reconozcan y puedan identificar. Bueno, por medio de cálculos multiplicativos y uso de diagrama de árbol o cuadros. Fíjense cómo acá incluso está dando la estrategia, o algunas de las estrategias posibles, para el abordaje de este tipo de problemas, ¿sí? En problemas sencillos que exigen combinar elementos de diferentes colecciones. ¿Bien? Bueno, yo quería remitirme al diseño curricular para que ustedes pudieran identificar. Yo sé que están en una etapa por ahí de la formación en la que, perdón, sí, página 100, en la que la prioridad es el aprobar y bueno, y el poder terminar la carrera, ¿no? Pero les animo a guardar sus carpetas y sus trabajos y todo el material que van juntando a lo largo de estos años de formación, porque cuando estén en ejercicio puedan volver a ellos y encontrar allí
cosas que les sean útiles, ¿no? La idea siempre es tratar de que en el cursado de las materias ustedes puedan ver cosas que sean aplicables, ¿no? En la práctica después. De lo contrario, no sería una formación eficiente y completa para ustedes. ¿Sí? Entonces, bueno, quería mostrarles este ejemplo, que es uno de los ejemplos que teníamos en el práctico para resolver, y quería llevarlos al diseño curricular para poder ver cómo este tipo de problemas está previsto, bueno, en este caso para un tercer grado. ¿Sí? Por supuesto, son los objetivos, no quiere decir que en todas las escuelas y en todos los grados se sea siempre todo de la misma manera, eh, pero bueno, no es un problema de multiplicación que se presente en primero ni en segundo, sino que es un poquito más complejo y por eso es que, como decía también esta teoría, eh, el aprendizaje de un concepto involucra el trabajo sostenido durante todo un periodo. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta de esto que les comenté? Así pasamos a ver el otro ejemplo. Bueno, vamos a ver entonces el otro ejemplo, que es este, que también está en el apunte, ¿sí? ¿Cuántas butacas hay que comprar para equipar una sala de cine si quieren poner 15 filas con 8 butacas en cada fila? Bien. Fíjense cómo este problema puede hacernos creer en una primera lectura de que se trata de un problema de organización rectangular, ya que habla de filas y columnas, ¿no? Sin embargo, en realidad, podemos, podemos establecer una relación también cuaternaria entre dos conjuntos. Una fila, 8 butacas. 15 filas, X cantidad de butacas. ¿Se acuerdan que los problemas de isomorfismo de medidas establecían una relación entre 4 elementos, ¿no? En donde algunos elementos eran de un tipo, en este caso hay 2 elementos que son del tipo filas, y los otros elementos son de otro tipo, el tipo butacas, ¿no? Entonces, acá tenemos la relación cuaternaria, por ahí no es tan obvia en este caso, pero si ustedes, bueno, se remiten a lo que saben acerca de proporcionalidad cuando han estudiado en la secundaria, eh, pueden hacer un planteo como este, ¿no? No lo vamos a hacer en primaria este planteo, no nos interesa este planteo en primaria, sino a los fines nuestros ahora de poder entender cuál es esa relación cuaternaria. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Haciendo 15 por 8. Si ustedes recuerdan cómo se resolvía un problema de proporcionalidad directa, hacíamos vamos a la regla, ¿no? La multiplicación cruzada, o sea, 15 por 8, y después dividíamos por 1. En este caso, el resultado es 15 por 8. Bien, nada más. La división por 1 no afecta el resultado en este caso. Bien. Bueno, también este problema lo podemos plantear en segundo o tercer grado. Sí, Estefanía, a vos y a alguien más, yo les puse y me equivoqué cuando les corregí esto de que la relación cuaternaria es solo para los problemas de proporcionalidad. Y está mal. La relación cuaternaria es para los problemas de isomorfismo de medidas, que son los dos, los de proporcionalidad y los de organización rectangular. Así que yo ya mañana voy a entrar al Classroom, o en estos días, a hacerles esa salvedad. Eran dos
que vi y que les dije corrijan el cuadro y me equivoqué yo. Así que está bien lo que ustedes pusieron, ¿no? Los problemas de isomorfismo de medidas, o sea, los dos, proporcionalidad y organización rectangular, establecen esa relación cuaternaria entre estos elementos. ¿Mm? Así que estaría correcto. ¿Se aclaró la duda, Estefanía? Ah, se me había ido, Estefanía. Se está uniendo recién ahora. La pregunta que haces en el chat, Estefanía, acabo de decir de que cuando yo les corregí eso en el cuadro, me equivoqué. Yo me equivoqué, está correcto. O sea, la relación cuaternaria es para los dos, para los de proporcionalidad y los de organización rectangular. O sea, el isomorfismo de medidas eh, correspondería a la organización, las relaciones entre esas cuatro cantidades. ¿Mm? Bueno, sí, estamos. ¿Escuchaste la última parte de que aclaré? Ya me voy a fijar bien quién era la otra, era una alumna también, a quien yo le corregí eso y que tengo que recorregir. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta entonces? ¿Algún otro? Acá me dice que tienen dudas sobre los aditivos. Eh, ¿Algún ejemplo puntual que quieran que veamos sobre los ejemplos que yo les di para analizar sobre el campo aditivo? Si no, pasamos entonces ahora a ver, se fue por aquí. Pasamos a ver lo otro, pero díganme si quieren que veamos alguno del campo aditivo, alguna duda que les haya quedado de esos problemas. ¿Quién habla? Estefanía. ¿Podés repetir? Hubo alguien que se equivocó un poco en la parte de la incógnita. Cuando se trataba de problemas de transformación de medida, se confundían en la incógnita. Sí, sí, me parece que son más complejos que los del campo multiplicativo. ¿Eh? Con respecto, por ejemplo, que yo quería hacer una aclaración, hay algunas veces que por ahí uno tiene la duda si se trata de un problema de transformación de medidas o, por ejemplo, de complemento. Bueno, Abril dice que la duda está en si son positivas o negativas las transformaciones. Para poder resolver eso, si la transformación es positiva o negativa, siempre es importante pensar en que esa colección que se transforma tiene una medida inicial. Ahí tenemos que tener bien en claro cuál es la medida inicial y cuál es la transformación que se produce. Entonces, el esquemita ese, eh, eh, estado inicial, transformación, estado final, si nosotros acomodamos debajo de ese esquemita los datos de nuestro problema, nos vamos a orientar mucho. Bueno, ustedes mándenme, yo a los que me han entregado les escribí algunas explicaciones como para que se orientaran. Si sigue habiendo dudas, me mandan un mensaje. ¿Sí? Mándenme un mensaje por WhatsApp que me va a llegar más rápido que el Classroom, así puedo hacerles las aclaraciones que estén necesitando. ¿Mm? Quería decir lo del juego de la oca. Hay, a propósito, en el listado de problemas que yo les mandé, hay varios problemas que están dentro del mismo contexto y sin embargo vamos haciendo variar las cantidades y las situaciones para poder analizar cómo puede variar
la incógnita, por ejemplo. En el caso del juego de la oca, que yo lo estuve leyendo y considero que se ajusta más a un problema de relación de medidas complemento, ya que no tenemos una colección que tenga una cantidad de elementos que sea transformada, sino que estamos hablando de una secuencia o un recorrido que tenemos que hacer. Entonces, las preguntas que se hacen en los distintos problemas tienen que ver con cuántos casilleros me faltan para llegar o a qué casillero tengo que pararme si retrocedo tanto. Entonces, considero que se ajusta más a un problema de relación entre medidas complemento. Entonces, por ahí a algunos de ustedes les he corregido así. Sin embargo, podemos llegar a decir si es una transformación de medida y analizarlo desde ese punto de vista, ¿sí? No estamos en este momento tan exquisitos en cuanto a una clasificación perfecta. Por ahí hay problemas que se puedan llegar a ajustar a dos tipos. Este, por ejemplo, me parece. ¿Algún otro, chicos, que les parezca necesario que reveamos de los aditivos? Ayer surgió también la pregunta del problema de las golosinas, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé si Paula o Karina me preguntaban en el WhatsApp, porque decían, dice el problema, María invitó a sus amigos y compró 5 caramelos y 4 chupetines. ¿Cuántas golosinas compró? Entonces ella me preguntaba cuál era el conjunto que se transformaba. Y si pensamos que compró caramelos y compró chupetines, son dos conjuntos distintos, ¿sí? Entonces, ahí vemos un ejemplo en donde el problema tiene el sentido de unir o reunir dos colecciones para formar una nueva colección. Entonces, podríamos decir que la colección que está siendo transformada es la colección de las golosinas, ¿no? Así que desde ese punto de vista podríamos decir que es un problema de transformación de medida positiva con incógnita en el estado final, ¿sí? Pero bueno, generaba esa duda por el hecho de que se trata de dos colecciones de diferentes objetos. Bien, ¿algún otro más? ¿Alguna pregunta? Gabriela, ¿podés repetir? Y serían los que compró primero, podríamos decir. Las primeras 5 golosinas, que son los caramelos, sería el estado inicial, ¿no? Se transforman. Bueno, si es transformación, nosotros analizamos, ¿no? De que hay algo que una situación inicial que se transforma, ¿bien? Podríamos mirarlo desde ese punto de vista, con que la colección que se está siendo transformada es la colección de las golosinas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer conjunto de golosinas que tenemos? Los 5 caramelos. Y después, sí. Pero por eso digo que no es que quede tan perfecta la clasificación en este ejemplo, ¿no? Porque cuando se reúnen dos colecciones distintas, bueno, surge como que esta cosa de que no terminamos de entender. Por eso es importante que en ese problema agreguen que el sentido de este problema es el de reunir dos colecciones, ¿sí? Si quisiéramos pensar en qué tipo de problema es, deberíamos decir eso. Es un problema en donde se reúnen o se unen dos colecciones de objetos para formar una nueva colección. Y hasta ahí, y podemos quedarnos con eso. Porque es importante en la escuela trabajar con problemas en donde se trata de una colección que se transforma o
como este, una situación en donde hay una unión de dos colecciones. ¿Bien? Si ustedes se fijan en el diseño curricular y en los cuadernos para el aula, no habla de transformaciones de medida ni relaciones de medida, habla de los sentidos, unir, agregar, lo que hablamos al principio, unir, agregar, perder, avanzar, retroceder, habla de que es necesario plantearle a los alumnos problemas en un abanico de sentidos. Esto que nosotros estamos viendo ahora es un poquito más profundo, pero bueno, es importante plantearlo también porque podemos tener eh, problemas con un mismo sentido en donde la incógnita varíe de lugar. Eso también es importante poder hacerlo en el aula, ¿no? O sea, jugar con el lugar de la incógnita, por ejemplo, también. ¿Bien? ¿Algo más? Podemos... ¿sí? Si no, por ahí escribir la pregunta. Bueno, mientras llega la pregunta, les cuento entonces, como la parte que no se grabó al principio, estaríamos ya en la clase de hoy dando cierre a este tema, ¿sí? Todo lo que... Bien. Las estampillas. Desde las estampillas de Juan, sí, es el único 7 que hay. Si podés escribir la pregunta, Estefanía. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sí, bien. El último de los multiplicativos. Tenemos 272 videos. Termina. Bueno. ¿Son qué? Ah, no. Cuando hablamos de medidas, en este caso, nos referimos a la cantidad de elementos de un conjunto. Podríamos decir, ¿cuánto mide un conjunto? ¿Sí? No sería en el contexto de la medida de una magnitud, ¿sí? O mejor dicho, la magnitud sería el conjunto, ¿bien? Estamos hablando de dos medidas, los 272 videos y los dos estantes, esas serían las medidas, ¿sí? ¿Cómo se relacionan? Esas medidas se relacionan diciendo lo siguiente, en dos estantes, 272 videos. Entonces, en un estante, X cantidad de videos. Es una relación de 4 elementos, ¿sí? ¿Alguien lo resolvió? Porque este problema tiene un elemento más. ¿Cuál sería la respuesta del problema? Dije, dije que en este caso es un problema de isomorfismo de medidas. 272 videos en 12 estantes. Entonces, X cantidad de videos en un estante. Tengo que plantear ahí una proporcionalidad directa, ¿sí?
porque quiero saber cuántos videos en un estante, sabiendo que en 12 hay 272. ¿Sí? En este caso, si ustedes se fijan, para poder resolver, ¿qué hacemos? ¿Qué operación hacemos? ¿Cómo yo respondo el video? ¿Cuántos videos acomodo? Bien, división, ¿sí? División sería, si aplico la regla de 3, me va a quedar 272 dividido 12, ¿sí? Esa división, ¿cuánto da? ¿Alguien la hizo? Ahí la hago. Quiero hacer notar que no es una división exacta. Exacta, ¿sí? En este caso da 22 y hay un resto. No lo puedo ver en el teléfono porque en el teléfono me lo convierto en decimal. Pero si hacemos la división a mano, vamos a tener un resto, ¿sí? Entonces, ese resto, los chicos lo deberían identificar y hay que analizarlo en el aula. ¿Qué pasa? En este caso, fíjense que es un problema en donde tenemos un resto que me indica de que no voy a poder colocar la misma cantidad de videos en los dos estantes. En alguno de los estantes voy a tener más videos porque 272 no es múltiplo de 12, ¿sí? Así que si bien es un problema del campo multiplicativo, también tiene la particularidad de que se presenta ahí un detalle que sería el resto, que es importante también traerlo a la discusión con los alumnos, porque obviamente ellos en lo cotidiano no siempre se van a encontrar con divisiones que les den resto cero, es más, la mayoría de las veces no va a ser así. Y eso no quiere decir que no se pueda resolver el problema, ¿no? El problema tiene una solución y tenemos que poder interpretar el cálculo matemático para poder dar una respuesta como corresponde. ¿Sí? Así que bueno, en ese caso ya había otro más, en el anterior, bueno, los tres creo, los tres son problemas en donde hay un resto, los tres últimos. Se resuelven dividiendo y la división no es exacta. A ver, pregunta, ¿cómo identificar un problema de... ¿Cómo? Sí. Bueno, por ejemplo, el más fácil, busca una calculadora, en la calculadora, ¿qué número hay que sumarle? 17 para obtener 30. ¿Sí? Yo con eso también podría plantear el esquemita, estado inicial, transformación, estado final, pero fíjense que en realidad yo ahí lo que estoy buscando es el término desconocido de una suma. ¿Qué dos números me dan 30 cuando los sumo? Tengo uno, me falta el otro. Bien. Complemento, recuerden que la otra vez dijimos que es lo que me falta para llegar a A. ¿Sí? Acuérdense de los ángulos complementarios que les di el ejemplo la vez pasada, ¿no? ¿Cuánto me falta para sumar 90 grados? El mismo nombre se utiliza en el contexto de la geometría para indicar eso. ¿Qué ángulo me falta para completar los 90 grados? En este caso, hablamos de problemas de complemento cuando yo quiero completar algo. Cuando decimos en las parejas, esta persona me complementa, ¿qué quiere decir? Como que viene a sumar a lo que yo soy y completamos un ideal, ¿no? Entonces, en ese sentido, la palabra complemento. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a algo? Ese sería un problema que se ajusta a este tipo, al de complementos. Por eso les decía lo del juego de la oca, por ejemplo. En el juego de la oca, si bien a veces me pregunta por el estado, por el estado final, uso mal la palabra, el resultado de la suma, ¿sí? Porque yo conozco los dos términos de la suma y me falta el resultado,
pero estaría, digamos, dentro del tipo de problemas de complemento también. ¿Eh? Básicamente porque no hay algo que sea transformado ahí, sino que yo me voy moviendo de un lugar al otro. ¿Mm? A ver otro que no sea de la OCA. Bueno, no, son los de la OCA. Los tres que hay de complemento son los de la OCA y el de la calculadora, en esa lista, ¿no? No, y el de las sillas también. Fíjense que del total de 200 sillas que necesito para completar el salón para la fiesta del 25 de mayo, tengo 185. Me faltan tantas sillas. Ahí también estoy queriendo completar un total, que sería el total de sillas. Por eso también lo encuadraríamos a ese problema. ¿Cuál? Bueno, no sé a cuál se referirá, se cortó. Cuando hablamos de problemas de complemento no hay que poner si, si es negativo o positivo o si hay incógnita en algún lugar. Complemento. El de la edad está bien, el de la edad es de diferencia, ¿sí? El de la edad. No, ¿saben lo que puede haber pasado? Perdón, ya voy a revisar. Como yo le fui poniendo número a los problemas, a lo mejor me equivoqué en el número, en alguno. Eh, Voy a revisarlos, ¿sí? Si alguno tiene alguna duda en las correcciones que yo hice, existe la posibilidad de que por ahí haya, porque como no tiene número la tablita, todo el tiempo estaba contando, entonces puede ser que me haya equivocado en alguno, le puse número 13, por ejemplo, y me estaba refiriendo al 14, o al revés, ¿sí? El de la edad, el de la edad es de diferencia, ¿sí? ¿Cuántos años más grande es su hermana? ¿O qué diferencia de edad hay entre uno y el otro? ¿Sí? Eh, bueno, acá Belén pregunta lo del complemento, no sé si lo alcancé a resolver, a la duda. De todos modos, cuando yo les entregue la actividad evaluativa, voy a tratar de que los problemas sean bien claros, que no haya lugar a dudas, que con lo que sabemos sobre la clasificación sea suficiente para que no nos hagamos lío. Y repito que el objetivo no es convertirnos en expertos en la teoría de los campos conceptuales en cuanto a poder hacer una clasificación perfecta, ¿sí? Pero sí que como futuros docentes que van a tener ustedes la tarea de diseñar secuencias didácticas para enseñar las operaciones a sus alumnos, puedan mirar los problemas y ver que son diferentes. De que si bien se resuelven con suma, pero el contexto del problema hace que tengan sentidos diferentes. Y que es importante ese planteo bien heterogéneo, ¿no? De los tipos de problemas. No solamente todos los problemas de multiplicación, por ejemplo, que sean de proporcionalidad. Porque si no, los alumnos después no van a reconocer otros contextos en donde la multiplicación también resuelve. ¿no? Como por ejemplo el problema de área, que, bueno, que sabemos bien, cuando se trata de un rectángulo, cómo encontramos el área haciendo la multiplicación entre la base y la altura. Eh, entonces, ese sería, digamos, el objetivo de este trabajo que estamos ahora realizando. Bueno, gente, no me va a quedar mucho tiempo para plantear lo que quería plantear respecto de las fracciones. Díganme ustedes si hay alguna otra pregunta. Si no, aunque sea, les comento cuál sería el tema que sigue.
Bueno, vamos entonces a ver lo que vamos a continuar a trabajar, que es el tema de la enseñanza de las fracciones y también los sentidos de las fracciones, porque vamos a ver una continuación de lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Bueno, este apunte se los voy a subir en breve al Classroom. Hoy solo quiero presentarlo porque sé que la semana que viene ustedes no van a estar mirando esto, sino haciendo la actividad evaluativa, ¿sí? Pero bueno, para que si alguno termina rápido y tiene ganas, se ponen a leer el apunte simple. Bueno, vamos a ver esto, ¿sí? La enseñanza de las fracciones y el sentido de las mismas en la resolución de los problemas. ¿Sí? El otro día conversando con los profes del área de matemática, de todo el profesorado, planteábamos la dificultad que a veces se encuentran los profes de tercero, de cuarto año, cuando tienen que hacer ustedes las prácticas. Y que la mayoría de las veces les toca el tema de fracciones. Se ve que las maestras no tienen ganas de enseñar fracciones y se los dan a ustedes. O será, vamos a pensar bien, la época del año en la que ustedes hacen las prácticas, ¿no? Que coincide en donde las escuelas en general están viendo este tema. ¿Sí? Entonces, bueno, recalcaban los profes la importancia de darle suficiente abordaje al tema de fracciones. Y es uno de los más problemáticos de la escuela primaria. ¿Por qué? Bueno, porque los alumnos vienen como muy acostumbrados a los conocidos números naturales, ¿bien? Los números naturales, que es lo que estamos terminando nosotros ahora de ver, tienen sus propiedades, tienen sus características, resuelven ciertos tipos de problemas, pero en algún momento, como vimos, cuando hablamos de las propiedades de las operaciones, los números naturales no alcanzan para resolver algunos problemas. Entonces, los conjuntos numéricos empiezan a ampliarse. Y históricamente, desde los naturales, lo que siguió, digamos, a la invención de los conjuntos numéricos fueron los números racionales, que son estos, las fracciones. Los números negativos vinieron mucho después. Los números negativos son más modernos, podríamos decir, que las fracciones. Por ejemplo, en Egipto ya escribían los egipcios fracciones. Con los jeroglíficos que nosotros aprendimos, bueno, hay una forma de escribir fracciones. Ellos utilizaban las fracciones unitarias y escribían fracciones. Estamos hablando de la civilización egipcia, una de las más antiguas. Entonces, bueno, para los alumnos es como difícil a veces el romper con algunas cuestiones muy ligadas a los números naturales y que vienen a generar como obstáculos para el aprendizaje de fracciones. Obstáculos que son comunes y que es esperable que sucedan y que debemos tratar en el aula para ayudarlos a ellos a poder identificar las características de este nuevo conjunto numérico. ¿Bien? Entonces, quería leerles. Fíjense este parrafito que está citado acá en el apunte número 5, que tiene que ver un poquito con lo que significa, entonces, ocuparse de la enseñanza de los números racionales en la escuela. Lo vamos a leer, dice, acceder al concepto de número racional requiere conocer los significados, como estamos hablando de los números, de las operaciones con números naturales, de los significados, acá también, ¿sí? Los contextos de uso asociados a las distintas representaciones y los procedimientos de comparación y cálculo propios de cada tipo de representación, avanzando en la articulación de estos componentes. Cuando dice
Eh, entonces, significados de las fracciones. Vamos a ver que la teoría de los campos conceptuales también tiene algo para decirnos al respecto, ¿sí? Las fracciones también tienen distintos significados y debemos abordarlos en la escuela, ¿bien? Los contextos de uso son muy importantes. ¿Para qué? Para que esos alumnos que están aprendiendo en la escuela fracciones puedan reconocer después, fuera de la escuela, cuando las fracciones son aplicables, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que también habla de cálculos, ¿no? O sea, obviamente también tenemos que enseñar cálculos, ¿no? Algoritmos, así como hablábamos de eso en el caso de los números naturales. ¿Sí? Y las distintas representaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los números racionales tienen dos formas de ser representados. Por un lado, como fracción, y por otro lado, como un número decimal. ¿Sí? Entonces, todo eso, digamos, así resumido como en 3 rengloncitos, es lo que deberíamos nosotros trabajar en el nivel primario en el contexto de las fracciones. ¿Sí? Si vamos al diseño curricular, voy a ir rápido. No compartí, perdón. En el diseño curricular también encontramos alusiones a este contenido. Fracciones sí ya se ve en el segundo ciclo. Segundo ciclo, ¿sí? Fíjense, dentro del mismo eje números y operaciones, empezamos a ver de qué se habla también del sistema de numeración, también de las operaciones con números naturales, pero se empieza a incorporar este nuevo conjunto numérico. Vamos a ver un ejemplo nada más. Fíjense acá en quinto grado. No sé si no es la primera vez. No. Bueno, vamos a quedarnos acá para no andar moviéndonos demasiado. Dice, en quinto grado, que es la columna del medio, construcción y uso de criterios de comparación de números racionales. Y fíjense que entre paréntesis dice fracciones y decimales, que son esas dos representaciones de los números racionales. Explicitando los límites de criterios de comparación de números naturales al usarlos con otros conjuntos numéricos. ¿Qué quiere decir todo eso? Uno de los objetivos es que los alumnos puedan identificar cuando los números naturales no son pertinentes para representar una determinada situación y aparecen en escena las fracciones. Entonces, bueno, acá vemos un ejemplo en donde encontramos en el diseño curricular este contenido que ahora vamos a tratar de empezar a ver. Y solo les digo esto y ya damos por terminado. Les cuento que junto con fracciones vamos a tratar de ver una teoría didáctica importante, muy importante, que es la teoría de las situaciones didácticas. Y digo muy importante porque de alguna manera esta teoría dio origen a lo que es hoy una disciplina ya bien establecida, que es la didáctica de las matemáticas, ¿no? Y vamos a aprender acerca de otra persona, otro matemático que se dedicó a estudiar el aprendizaje de la matemática, que es Brousseau. Y esta teoría didáctica, la teoría de Brousseau, de las situaciones didácticas, también está presente todo el tiempo en el diseño curricular. Es decir, se toma, sabemos que después surgen otras teorías didácticas, pero esta es como la que le da fundamento a las otras, ¿no? Entonces, hay muchos elementos de esta teoría que nos indica cómo aprenden los alumnos matemática
que están presentes en el diseño curricular. Y vamos a tratar de analizar algunos de esos elementos para que ustedes los puedan reconocer. Y para que cuando llegue el momento en que ustedes tengan que diseñar una secuencia didáctica para poder poner en práctica, ya sea en las prácticas o para presentar en alguna otra de las materias eh, más específicas de la práctica, puedan ustedes tener algunos elementos a tener en cuenta cuando estén diseñando una situación, una secuencia didáctica de matemáticas. Bien, la didáctica general nos dice muchas cosas sobre el aprendizaje de los alumnos, pero bueno, es importante que también puedan ustedes adquirir algunos conceptos básicos relacionados a la didáctica específica, ¿sí? Es decir, cómo se aprende matemática, qué pasos deberíamos seguir para que, sí, qué pasos deberíamos tener en cuenta en el diseño de una clase, por ejemplo, para que mi alumno aprenda tal cosa, ¿no? Entonces, si bien no sabemos que las recetas acabadas y únicas no existen, hay cosas que pueden ayudarnos a hacer una secuencia correcta, una secuencia que tenga una lógica que le permita al alumno poder recorrer un camino para construir ese concepto que queremos. Así que bueno, vamos a seguir con esto la semana que viene. Por mi parte, no tengo más para decirles, porque se nos acabó el tiempo, si no seguiría, pero no sé si hay alguna pregunta. Yo les repito entonces que estén atentos, el lunes es el día de ustedes, así que espero que lo pasen muy bien y descansen, pero a partir del martes que se pongan a trabajar con la actividad que voy a subir, que es evaluativa, ¿sí? Esta actividad va a ser la que voy a considerar como la tercera nota, digamos. De paso les voy contando de todo lo que trabajamos en la primera etapa. Yo tomé 2 de las actividades, de las 5 cosas que hicimos, podemos decir, que van a ser las que les voy a poner la nota, digamos, de la primera etapa, que es el práctico de los sistemas de numeración y el otro práctico que decía actividad final, ¿sí? Así que bueno, esta que viene la semana que viene sería la tercera. ¿Sí? Nos queda una más, por eso es que tenemos que apurarnos. ¿Sí? Bueno, ¿algo más para comentar, preguntar, decir? Ahora o calle para siempre. Bueno, Estefanía, entonces envíamelo y lo terminamos de controlar, ¿sí? Tengan en cuenta que en la actividad final, bueno, yo voy a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo, así que por eso es que les pedí que trataran de entregar ambos prácticos para quedarse tranquilos, o por lo menos constatar entre ustedes, ¿sí? Si hay alguna duda. ¿Sí? Me lo mandan a mí o comparan entre ustedes, siempre y cuando la comparación sea una comparación a conciencia, ¿no? O sea, de que llegar al fondo de la cosa si no hay una coincidencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué me da distinto? ¿O por qué vos lo planteaste de una manera o de otra? ¿Sí? Bueno, las actividades que me hayan enviado en el transcurso de la tarde, las veo, todavía no las he visto, vi solamente lo de la mañana. ¿Sí? Bueno, vamos apurando, Natalia, porque ya se termina este tema, ¿sí? Traten de hacerlo, no es algo tan largo, ¿sí? Así que les animo a que lo puedan terminar. ¿Sí? Bueno, gente, vuelvo a recalcarles que pasen un feliz día del estudiante el lunes y que bueno, que tengan también un buen fin de semana.